Bienvenido. Fíjate que hay un personaje, un doctor, Hugo Strange. Nada que ver con Doctor Strange. Nada que ver con... Y también es doctor, ¿no? Y apellidado Strange. Pero fíjate que ese como villano fue el primer villano que Batman tuvo a hacer una labor más detectivesca, ¿no? ¿Se estoy en lo correcto o no? Sí, sí, sí. El doctor Hugo Strange es un psicópata asesino. ¿Qué es? Sí, es un psiquiatra, si no me equivoco. Sí, es psiquiatra. Que él lo que hace es que empieza a experimentar con la mente, precisamente, de los criminales, supuestamente. Así es. Sí, porque ni siquiera algunos son, ¿eh? Ajá, exacto. El detalle donde se empieza a poner interesante la cuestión es cuando llega un momento en que le toca, por azares del destino, leer la mente de Bruce Wayne. Bruce Wayne, así es. Y ahí es donde empieza a ver ciertas situaciones, de que los murciélagos, de que esto, que lo otro. Y si no me equivoco, de hecho, Hugo Strange también es de los pocos que sabe la identidad de Bruce Wayne como Batman. Pero nadie le cree. Pero en un principio, exacto, nadie le cree, y después lo que él hace es, dice, ok, como que lo respeta en el sentido de que, bueno, ya nadie me creyó, entonces lo voy a utilizar a mi propia conveniencia. Okay. Claro. Como nadie me cree, entonces yo le voy a sacar provecho, pues ya que nadie quiere compartir esto conmigo, ¿no? Entonces, esa cuestión de Hugo Strange, manejar la mente, todo esto está medio locochona. Tanto así que inclusive en una saga moderna de DC Rebirth, que fue la noche de los hombres monstruos, por así decir, Night of the Monster Men, Hugo Strange es el que orquesta todo. De hecho, es el que está detrás de toda esta situación. Y es una serie que fue importante porque inclusive juntó 3 cómics de Batman. Juntó el de Batman, el de Detective Comics y el de Nightwing de Ala Nocturna. Entonces, toda esta historia se desenvuelve, y el que está atrás de estos monstruos, para que la gente lo ubique de manera más sencilla, sería como si a alguien lo infectan con esta cuestión que desarrolla Strange y lo hacen un kaiju, como el de las películas de Titanes del Pacífico. Hacen un monstruo enorme, o un ángel como los de los Evas, por ejemplo. Y en este caso estos tienden a destruir cosas, ¿no? Entonces Batman y los demás tienen que llegar. Obviamente hay ciertos giros de tuerca, como por ejemplo cuando Nightwing se hace también monstruo y todo el rollo. Raro pero bueno, Hugo Strange es el que está detrás de todo. E inclusive Hugo Strange en ese momento ya está tan mal que él se hace pasar como Batman. Que él quiere ser el nuevo Batman en esa serie. Como casi no pasa con el Guasón. Exacto. Nada más que el Guasón, pues ya sabemos que por qué es, ¿no? Es como por ese odio y amor que tiene con Batman, ¿no? No, es raro, es completamente un psicópata, loco, que no sabe por qué, ¿no? O sea, hace las cosas sin un fin específico. Así es. ¿No? Y fíjate que Hugo Extraño es de los más antiguos villanos, es de 1940. Estuvo guardado. Lo cual es que exacto, casi no recurrieron a él. A él, pero es de 1940 Hugo Strange, de los villanos de Batman. Y también muy bien retratado en la serie de los 90, ¿no? Sí, también. O sea, también lo ponían así. Recordemos que la imagen de Hugo Strange clásica que ubicas en los 90 era medio chaparrito, gordito, con su cabello largo, así, sus lentes así de tipo John Lennon. Su piochita así como de pintor. Y su bata. Exactamente. Ahora en la última serie animada de los Jóvenes Titanes, Justicia Joven Invasión, también aparece Hugo Strange como una parte posterior de todo un plan maquiavélico para invadir la Tierra, extraterrestre, ¿no? Así es, y ahora creo que también lo recurrieron a él en los juegos, en los videojuegos. Creo que en Arkham City, en Arkham City tiene un peso muy importante también el joven Hugo Strange. ¿Extraño? Sí, Hugo Extraño. Qué extraño apellido, ¿no? O Bizarro, a lo mejor. Hugo Bizarro. Oye, fíjate que hay un personaje. A mí se me figura un poco al Guasón, pero sin lo chistoso. Ok. No, o sea, sí, porque de repente el Guasón... O sea, un mimo. No es cierto. No, porque sí es chistoso un mimo, ¿no? Ok, sí, lo chistoso. Sin lo chistoso. O sea, es un psicópata. ¿Es válido entonces? Algo así, ¿no? Sí, cualquier político en campaña que quiere ser chistoso y nomás no. No quiero mencionar nombres, pero
estás... Si no, al rato voy a decir que tal refresco es la marca de Rodolfo y ya. Sí. Chiste, ¿no? Y todos así. Oye, sin lo chistoso, ¿qué quiero decir con esto? De repente el Guasón, su vestimenta, su figura, ¿no? Que es un poco... le dicen el payaso del crimen, pero yo creo que le faltan muchos elementos para llegar a ser un payaso, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la cara blanca, los labios, no sé qué, y de repente te logra hacer un poco de simpatía, ¿me explico? Inclusive hasta con sus comentarios, lo que dice, argumentos, ¿no? Pero este personaje sí es un psicópata, pero no te causa ninguna risa. No, al contrario. Entonces, te impacta de lo que realmente está haciendo, ¿no? Claro. Y estoy hablando del de Sass. ¿Cómo es la pronunciación? Sass sería... Sass. Ajá, con... ¿No? Es que es curioso Sass. porque su nombre es Víctor Sass, pero lleva una Z con una S seguida, o sea... Pues es Z-S-A, ajá, S-Z, ¿no? Ajá, exacto. Sass, ¿no? ¿Quién sabe cómo? Y pues ya ves que los villanos de Batman siempre se lucen con sus nombres, ¿ya? Lo que habíamos dicho, ¿no? Así, o sea... Edward Enigma y... O sea, ¿no? ¿Cómo se llama? Harley Quinzel, Harley Quinn, o sea... Harley Quinn. ¿Pero sí se llama Harley? Sí, Harley Quinzel. Porque también, o sea, lo que yo ahí veo es como que una similitud de Arlequín, ¿no? Ajá. Por eso es Harley Quinn, ajá, ¿no? Ay, qué payasas, bueno. Sí, o sea, no puede llamarse Juan Pérez y que se convierta en Guasón, ¿no? O sea, ¿cómo crees, no? Es que no tendría el punch, Juan Pérez. Sí, Juan Pérez no tendría el punch. Bueno, o sea, a lo mejor un Hernández, ¿no? O sea, algo así como diferente, pero siempre de verdad. Víctor Fries. Exacto. No, o sea, también es el frío. No, el Fries. ¿Cómo crees, no? Entonces se llama Víctor Sass. Sass. ¿Quién es Víctor Sass? Porque es muy desconocido, ¿eh? Sí, casi nadie lo conoce. Casi nadie lo conoce en un principio, pero ya después cuando se empieza a hablar del personaje ya muchos lo empiezan a identificar. Para empezar, Víctor Sass es, como tú dices, es realmente un psicópata, es un asesino serial. Gachis. Que él lo que hace es que tiene esta cuestión de esta enfermedad que aparte obviamente de matar personas, claro que es una enfermedad, pero la otra es que cada persona que él mata va llevando un registro en su propio cuerpo. Sí. Entonces se hace una cortada. Sí. De esas clásicas, de 4 rayitas, para contar los días. Para contar los días son 4 rayitas y una cruzada. Exacto. Así, y se va haciendo la cicatriz, ¿no? Y tiene todo el cuerpo lleno, o sea, que es el pecho, los brazos, las piernas. Todo. Luego dices, hasta cómo se les hace en la espalda, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero, porque cuando se ha quitado la playera... Hay unas manitas para rascar. Se amarra y la navaja. Sí, se amarra y la navaja. Pero qué tino, ¿no? Para quedar exactamente donde debe estar, ¿no? Pero es parte de la ficción de los cómics. Exactamente, pero sí se va marcando cada una de sus víctimas. Sí, ¿no? Está bastante... Yo no me acuerdo, la primera vez que yo tuve el encuentro en el sentido de los cómics con ese personaje fue durante la saga de la caída del murciélago, precisamente. Así es. Cuando él llega a un dormitorio para señoritas y Batman tiene que ir por él. Pero el problema es que, para empezar, este cuate, o sea, lo supieron escribir tan bien en esa historia, que inclusive, a pesar de que yo lo estaba leyendo, la ambientación, todo, a mí, como tú dices, me llegó a incomodar o a dar miedo de decir, si yo estuviera en esa situación, ¿qué pasaría, no? O sea, tener un loco así, ¿no? Casi hasta sientes cómo se corta cómo se va cortando así. Igual hay una parte donde está Batman con él y él empieza a cortar el cuello a la muchacha que tiene como rehén y también tú sientes así esa situación es como muy grotesco. Exacto. Y aparte, bueno, recordemos que Batman ya viene cansado por lo que habíamos dicho de que todo lo que le hizo Bane. Entonces es más difícil para él hacerle frente a Víctor Sass. A Víctor Sass. Inclusive él se escapa sin que sepa. Exacto. Se regresa a su celda. Y me acuerdo mucho de esa escena. Porque llega Batman y le dice, quiero que te desnudes. No, pero que no, desnúdate. Y se desnuda tú y se ve todo su cuerpo rayado. Batman así como que dio un vistazo, ya ve que cuentan muy rápido, ¿no? Es su santidad. Es su santidad, exactamente. Dice, bueno, sí, ya, no hay problema. Y cuando se salen, levanta el pie y en la planta del pie tiene las nuevas líneas, ¿no? Que fue lo único que no le revisó Batman. Ajá, exactamente. Bueno, y... Sí, ya. Pero ahí sí yo creo que ya estaría que estar demasiado psicópata. Sí, para hacerlo, ¿eh? Los dos pensaron exactamente lo mismo. Pero bueno... No decimos nada porque es programa para toda la familia, ahí imagínense ustedes nomás, pero sí es en la plata. Exacto.
Y efectivamente sí es como muy grotesco y muy, no sé, ese es un psicópata en toda la extensión de la palabra, Víctor Sass. Y no es muy conocido, pero sí es uno de los villanos, yo creo que más peligrosos. Sí, ¿no? Sí, que tienen más, como tú dices, yo creo que con el Guasón es de los que tienen la mente más retorcida, ¿no? Así es, en ese aspecto. Oye, aquí sí, pues vamos a intentar ver cómo está el asunto con esto, porque vamos a hablar no de un personaje, sino de una sociedad, ¿no? Es un grupo, sino... Los Illuminati, que nos vienen a apagar el programa. ¿Cómo se llaman estos? Los reptilianos, ¿se acuerdan ya? Sí. Son los reptilianos, que a mí me parece que los sacaron de Invasión Extraterrestre, pero bueno, es una sociedad, un grupo, ¿no? Ajá. No es tanto un personaje, es un grupo llamado... Sí, que luego hasta inclusive podría caer en la tipo secta, inclusive también. Es como una secta, ¿no? Inclusive cuando empezó la historia de la Corte de los Búhos, había muchas interrogantes, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿De qué? ¿Cómo? Así es. En este caso, la Corte de los Búhos, recordemos, aparece por parte de Scott Snyder y de Capullo. La hacen en el famoso año 0, cuando Scott Snyder cuenta como su versión de cómo aparece Batman por primera vez en Ciudad Gótica, qué es lo que se enfrenta, cuáles las situaciones que tiene. ¿Por qué está ahí? Recordemos que los villanos que tiene a vencer en ese momento son precisamente la Corte de los Búhos. La Corte de los Búhos, como bien mencionabas, es una secta, una organización muy tipo underground, es decir, que nadie conoce de ella, etc. Y hasta cierto punto underground, porque están como que en las cloacas, así, no tanto cloacas como sería otros villanos que vamos a hablar ahorita, sino más bien como en, ¿qué será? Construcciones ocultas, como aquí si nos metiéramos a las pirámides, vamos a poner así decirlo. Y están en estas cuestiones subterráneas, porque recordemos que Ciudad Gótica, algo que se ha manejado mucho en los cómics de Batman, es que abajo es un sinnúmero de laberintos y de túneles que recorren toda la ciudad. Así es. Que había algo antes inclusive de que se fundara Ciudad Gótica, es lo que se dice, ¿no? Sí. Snyder lo ha sabido como manejar un poquito más. Así y entre eso lo que saca es la Corte de los Búhos. De los Búhos, ajá. Que son una sociedad que desde hace muchísimos años, antes de que hubiera Batman y todo, esta sociedad está ahí como para mantener el status quo, por así decirlo, de Ciudad Gótica, el mal o el bien, etcétera. Es decir, inclusive ellos a veces se pueden poner a favor del villano, por así decirlo, en ese momento, o en contra del villano. Es decir, hay una parte, recordemos la saga de Scott Snyder que terminó con Endgame, cuando se pelea por última vez contra el Guasón, por así decirlo. Los villanos, digo, los que serían los villanos también en este momento, que sería la Corte de los Búhos, apoyan a Batman. Sí, claro. A cómo derrotar al Guasón, en ese momento. Entonces, es curioso cómo se maneja esa logia, por así decirlo, ¿no? Los magios. Dirían son los magios. Son los magios de Batman. Posteriormente ya se pusieron el grupo de los no Batman, ¿no? pero eran los magios del universo. Fíjate que es curioso porque sí es como un grupo, como tú bien mencionas, súper escondido, nadie sabía. ¿Sí? No nada más, inclusive la primera así como señal fue una chiripada, ¿no? Que dejaron ahí, y entonces ya se empieza a saber, o ya empieza Batman a saber de ese grupo, todo esto. a investigarlo. Pero realmente se supone, como bien dice Rodo, que es un grupo que viene de hace muchísimos siglos. Sí, eso. Y de hecho, solamente yo pura gente, que hasta cierto ¿no? punto es como entre parodia, referencia, homenaje de Snyder a lo que serían los Illuminati. Porque son iguales, gente de dinero, o lo que sería también... O sea, Rodo estaría en ese grupo si existiera. Barriendo, yo creo, la sala o... Bueno, pero al final de cuentas ahí, estaría ahí, ¿no? Barriendo el dinero que se les cae, así. Sí. Mira, con eso ya tendría para vivir más y ya, cosa. No estar dependiendo de a ver a quiénes me paga aquí el señor. Pero sí es muy parecida a la cuestión de un Illuminati, la cuestión de la Corte de los Búhos, porque es gente adinerada, es gente muy preparada, intelectual, etcétera, y van desde que son pequeños, los van instruyendo ya en esta cuestión de esta secta, y recordar que son muy fáciles de identificar porque tienen la máscara de un búho. Así es. Para saber que pertenecen a esa orden, ¿no? Y tienen un ejecutor inclusive que se llama Talón. Talón. Que es como su
soldado, exacto, que mandan a la guerra cuando ya tienen que intervenir de manera directa en esto que decíamos de la balanza de Ciudad Gótica, ¿no? Es una balanza que debe de tener según esta secta, ¿no? Y es por eso que de repente están en un lado o en el otro lado. Depende de la situación que ellos, porque también esto hay que decirlo, o sea, no se basan en un código moral, ¿no? Sino lo que ellos piensan. Ajá, ¿no? Lo que, digamos, decidan ellos como organización. Exacto. Como grupo es lo que ya se hace. Qué chafas, ¿no? Oye, hay aquí hay uno que te gusta. Ah, sí, en este caso, qué triste cómo lo representaron en la película de... No, cállate, ¿qué favorita tu película? No. Tú que defiendes aquí lo digo muy claro antes de que se todo lo que da. La verdad, en lugar de parecer una película de un grupo, sea de villanos o de héroes, pareció la película de uno y todos los demás se les olvidaron. Ajá. Bueno, de dos. Bueno, de dos. Y uno no está muy bien representado, exacto, que digamos, ¿eh? No, y polarizado además. Ahorita damos nuestra opinión de esa película. Es Killer Croc. En este caso, Waylon Jones, creo que me parece ese nombre. Te digo que no, ya se puso ya. Él, Killer Croc, es un, bueno, en un principio un chico que nace con una enfermedad de la piel, así como hay gente que nace con esta enfermedad de la famosa porfiria. Exactamente. Es lo que quería decir, pero que son los hombres lobo, que les dicen que según son hombres lobo y los ponían ahí en las ferias, nada más estarlos exhibiendo como fenómenos y todo esto. Algo parecido a lo que hace César, lo exhiben en las ferias, pero como el hombre del estómago sin fondo. Exactamente, como el hombre del estómago sin fondo. Algo similar, que probablemente comiendo, no sé por qué, pero pensamos que en este momento, es que no es tan difícil de adivinar, o sea, en el momento en que los saludes se está comiendo. Sí, continúa. Entonces, en este caso él tiene una enfermedad en la piel. Bueno, ¿quién le creo que no, César? No. Sí tiene una enfermedad, pero no es de la piel. Sí, continúa. Y en este caso, el Killer Croc, lo que sucede con este chico Jones es que obviamente lo rechazan, e inclusive, como estábamos hablando ahorita que pasaba en la vida real con estas personas, también le sucede, lo meten a un carnaval, lo meten a un circo, porque precisamente es el hombre lagarto o el hombre reptil. Y el detalle es que por azares del destino, pues él obviamente llega un momento que no le gusta estar ahí, se escapa todo, y el único lugar donde encuentra para refugiarse, curiosamente, es las alcantarillas. Sí, porque todo el mundo lo desprecia. Exactamente, porque todo el mundo lo ve feo y lo ve como un fenómeno, como un monstruo, por así decirlo. Entonces él se refugia en las alcantarillas y curiosamente, siguiendo igual la leyenda de que hay caimanes en las alcantarillas y todo este rollo. Como la película de Alligator. Exactamente. Que echan una lagartijita y se genial esa película, ¿eh? Entonces, ahí se hace la cuestión de que ahora él es el cocodrilo que supuestamente vive allá abajo en Ciudad Gótica, ¿no? Es un personaje que, fíjate, tiene una historia muy triste en ese aspecto, porque es un personaje que bien en muchas ocasiones inclusive se ha mostrado, tiene bondad todavía en su ser. No es un villano, es muy parecido a Harvey Dent. Claro. De repente hay situaciones donde puede inclinar la balanza a favor del bien, apoyar inclusive a Batman o defender a algún inocente, porque él se ha visto en ese mundo, se ha visto en ese lado de la moneda, ¿no? Sí, desafortunadamente lo utilizan mucho, lo manipulan mucho. Ahí sí, para que veas, lo manipula todo el mundo. Ahí sí creo que no es como un Bane. No. Que curiosamente también hubo un duelo épico entre Bane y Killer Croc, cuando Bane, para lo que está armando todo este plan para derrotar a Batman, va y se mete a las alcantarillas y se encuentra con Killer Croc. Exactamente. Y al empezar con su pleito, por así decirlo, lo primero que hace es que le rompe los brazos a Killer Croc. Por el veneno, obviamente. De hecho, después viene una revancha, pero la revancha queda como en empate porque es cuando se los lleva el desagüe. El desagüe lo manda a abrir a Rael, ya convertido en Batman. Batman a Rael abre el desagüe para... Justamente para eso, para detener esa pelea, y se van los dos. Así es. Y en este caso, te digo, Killer Croc, desafortunadamente hay una historia, por ejemplo, muy padre, me parece que vienen estos de los que tenemos aquí mostrando en cámara, que es los que sacaron de los nuevos 52, cuando sacaron el mes de los villanos, donde inclusive una chica que pertenece a un grupo de la mafia, pero que su como marido, novio, etcétera, su pareja,
Ajá. no tiene tanto fuerza o tanto nivel en la mafia, ella al encontrarse con Killer Croc lo empieza a como a azuzar o como a coquetear, si lo quieres ver así, para que él ayude a ella y por ende a su pareja, claro, a que tengan ese poder en la mafia. En la mafia. Y llega así en un momento en que ellos se vuelven como los líderes de la mafia gracias a Killer Croc. Ajá. Pero después es cuando Killer Croc se da cuenta que ella solo lo usó. Y que lo ve como un monstruo. Y le da la voltereta. Exacto. Exactamente, entonces, sí. Y desafortunadamente es un Killer Croc que en ese momento compra el sentimiento y piensa que sí lo están queriendo y que sí lo están apoyando y alguien que lo valora, etcétera, y todo para que al final le dan vuelta. Y por eso es que el Killer Croc siempre termina como del lado del mal, por exactamente, por esa venganza. Sería un real niño de la calle, la verdad, ¿no? Con poderes, ¿no? Con poderes, sí, Killer Croc. Y además también creo que fue muy buen retratado en la serie animada. Ay, sí. Sí, en la serie animada de los 90s, creo que también estuvo bastante bien, ¿no? Su participación ahí. Sí. Aparte es curioso porque da mucho para manejar. A veces lo ponen como que es prácticamente una persona, pero con escamas. Ajá. De lagarto. Hay veces que sí lo ponen más como con la boca como un de lagarto. Un lagarto humanoide, es padre, da como mucho para jugar. Muy parecido, exacto, curiosamente también como sucede con el lagarto de Spider-Man. Sí, ¿no? Exactamente. También pero él sí fue por un experimento, nada más que él así nació. Exactamente. Como César nació así. Tenemos otro personaje, otro supervillano, que también no es muy conocido. Y es nuevo. Súper nuevo. Es súper nuevo. Pero ¿por qué lo pusimos aquí en la lista? Este programa continuará.